En Contexto. Estamos de regreso aquí en el programa En Contexto. En este momento vamos a la entrevista central. Estaremos conversando con un jurista. Hay dos temas sumamente importantes que se han manejado en los últimos días, que es el caso JETSEC y el caso Coral 5G. Así que estaremos conversando con nuestro jurista de cabecera, porque ya es parte de este programa En Contexto, el doctor René del Rosario. Buenas noches. Señores, gracias. Buenas noches. Pero realmente son tres temas porque tú le estás corriendo al perfil que deben tener los jueces de alta corte, porque no hay un asunto de selección cocinándose. Sí, tú le estás corriendo a eso. Pero todavía. La evaluación del presidente de 11 jueces de la Suprema. La Suprema prácticamente completa. Lo que pasa es que él de un porque ya evaluaron 3. No, vamos a hablar de eso, doctor. Lo que pasa es que el doctor tiene sus amigos ahí. Ya yo sé que él tiene sus aliados ahí. Ya. Yo no tengo nada. Yo te estoy diciendo, él dice dos temas y yo digo, mira, hay otro tema. Yo ni siquiera estoy diciendo que hablemos de eso. ¿Usted quiere ser miembro de la Suprema? No, para nada. Pero, ¿por qué no? En este momento tengo compromisos contractuales que me costaría mucho romperlo, porque tienen penalidades si los rompo antes de que se concluyan, y me traería una situación complicada. Ajá. Entonces, de manera que no puedo, aunque quisiera, no puedo. Mucha gente ha dicho que no se ha hecho justicia con el caso del JETSEC, porque se entendía que el juez tenía que variar, ¿no? O sea, a homicidio voluntario. Entonces se fue involuntario a juicio de fondo. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, yo me senté aquí con ustedes en una cordial invitación que ustedes me hicieron y analizamos que ese expediente, desde el punto de vista del derecho vigente en la República Dominicana, no daba para más que homicidio involuntario y cuidado, porque en ese momento no había salido el peritaje, el contraperitaje que había pedido la defensa. Yo les decía en ese momento que no perdieran de vista de que ese contraperitaje, una de las cosas que estaba buscando era mudar el dominio de los hechos a los instaladores, a los ingenieros y demás personas, pero distintas a estos imputados. Efectivamente ya tenemos a la mano el peritaje. Evidentemente que los abogados de la defensa no van a decir eso, van a esperar a que el juicio se comiencen a practicar los medios de prueba para montar esa defensa. Es todo lo que parece indicar. Pero el pobre juez de instrucción, lo han criticado mucho, legalmente no podía hacer ninguna otra cosa más. Claro. No. Doctor, mira, voy a leer para las personas cómo el artículo 319 Exacto. define el homicidio involuntario. Dice: el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos comete homicidio involuntario. Exacto. O sea, causa involuntaria de él. Será sancionado con 3 meses a 2 años de prisión. Exacto. Y multa de 25 pesos a 100 pesos. No, hay una ley de multa que adecuó eso. Pero sigue siendo muy irrisorio, porque en este caso la multa no va a exceder los 5,000 pesos. Entonces, doctor, una pregunta. Y entonces el homicidio voluntario, el otro, sí. Cuando tú analizas los elementos constitutivos especiales del homicidio involuntario, tú tienes que encontrar el animus necandi. Yo quiero exactamente, lo que pasa es que es un código de 1884-86, cuando se hizo la adecuación. Es un código muy anacrónico y lamentablemente en justicia penal, para tú poderle aparejar una conducta a una persona, esa conducta tiene que estar descrita con anterioridad a la comisión de los hechos. Entiéndase aparejar, penalizar. Claro, entonces, doctor, porque mire, yo hubiese querido que él lo condenen a 50,000 años, ¿verdad? Pero una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la ley. ¿Usted no cree que realmente ese es el verdadero tipo penal que le corresponde? Sí. Independientemente de las pasiones y todo eso. Porque pero usted responde muy rápido, doctor. Espérese. El juez dijo tal vez algo lo muy convence. interesante, y para mí es lo más convincente de todo esto. Es que una de las personas querelladas estaba en el lugar. No, pero eso son circunstancias, porque yo te puedo señalar. Sí, pero el ánimo de tú asesinar a alguien, de matar a alguien,
Pero tú estando ahí, o sea, está ausente, se presume la ausencia de ese año, porque también yo me hubiera muerto, ¿verdad? Bueno, yo te puedo señalar más de un caso penal que he participado en muchos casos en República Dominicana, en donde la persona no solamente estaba ahí, sino que participó en la búsqueda y fue el mismo que lo mató y lo enterró. O sea, eso es una teoría del magistrado Raimundo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la teoría del tipo penal vigente en la República Dominicana, para que tú puedas aparejar el homicidio voluntario, tú tienes que tener la determinación de matar. Entonces, esa determinación de matar va a estar acompañada de acciones. Acciones que son actos manipulativos del mundo exterior con un instrumento cortopenetrante, contuso, incisivo, un arma de fuego, una sustancia corrosiva o una sustancia venenosa. Entonces, ya eso está muy estudiado en la literatura jurídica de la tipología de ese tipo penal. Lo que pasa es que el mundo ha ido más rápido de eso. Sí, claro. Sin embargo, por el tema de la seguridad jurídica y el tema de los elementos constitutivos de la infracción, tú no puedes sancionar a una persona que no sea por una conducta que al momento de su comisión esté descrita y sancionada en la ley penal. Jurídica que esté definida. Y el dolo eventual, entonces, ¿qué hacemos con bueno, él? eso esperemos agosto, y en agosto podemos discutir eso a las personas que cometan delitos después de agosto. Ok, usted habló de que no es posible variar la tipificación dada por el Ministerio Público de homicidio involuntario. No. Y habló de una conexión con el contraperitaje que solicitaron los abogados de la defensa de Antonio y Maribel Espaillat. ¿Qué influencia podrá tener ese contraperitaje para mantener el homicidio involuntario, por un lado, y en la posible condena? Ojo, si de ese contraperitaje el tribunal de juicio extrajese que el dominio de los hechos, o sea, la negligencia, la imprudencia, la impericia, fue de los instaladores, de los constructores. Yo le estoy diciendo hace rato. Eso es ahí iba yo solamente cuál es la parte. ¿Quién fue el que cometió esa No negligencia? solamente la negligencia ¿Quién fue de el que él, cometió pero además la de negligencia? eso, Bueno. ¿cuál es la cuota del Estado? No, porque el por la Estado no falta está de en juicio. supervisión. No, El pero Estado esa no falta de está en juicio. supervisión. El Estado No está en juicio, pero también Pero hay que, tienen hay que responsabilidad. involucrar en la ¿Quién- interpretación. quién No, lo que supervisa? pasa es que si en esa misma El disposición ingeniero que amigo tú mío. acabas de leer, el 319, cuando se considera que es una negligencia la inobservancia de los reglamentos, y tú como constructor que tiene una licencia para construir, cuando tú construyes contra reglamentos, entonces tú cometes una negligencia gravísima. Y entonces, si se determinara que fue así, entonces la responsabilidad no es de estos imputados, civil sí, en dado caso. Porque acuérdate que estos son una persona jurídica, que hay otro ahí voy. truco Sí, de es una defensa. persona jurídica. Ahí voy, tú no puedes imputarlo. Es un en- problema. Porque Acuérdate que ustedes tienen es una empresa. en ese, Es una en ese persona jurídica. expediente, yo litigué contra ese abogado, me acuerdo, en el caso de ustedes allá de la universidad, yo era el abogado de la familia de la universidad. El tipo es vivo. ¿Quién? ¿Qué Ah. abogado? El abogado de la defensa de ellos. ¿El del presidente? No, yo no sé si era el presidente. El Yo que me renunció, refiero- él había un abogado. No era ese. No, Ese es está negociando Valerio. otra cosa. Valerio. Valerio. Ah, ok. Valerio es un Carlos técnico. Valerio. Miguel Valerio. Miguel Valerio. Era un claro, técnico. Muy bueno. Un técnico, Buen entonces. jurista. Extraordinario. Claro, entonces él está montando, porque conoce muy bien la fase del proceso, está montando sus medios de prueba, haciendo su cama para la sede de juicio. Y entonces, como le dije el día que ustedes me tuvieron a bien invitar para venir a compartir con ustedes, que el expediente se había montado en la sociedad del espectáculo y se había formado un espectáculo en torno al expediente y algunas personas habían dejado de vista los aspectos técnicos del expediente. Y eso es peligroso en un proceso judicial, porque cuando lleguemos a sede de juicio y luego a sedes recursivas, lo que va a determinar si hay responsabilidad penal o no en un proceso cualquiera es lo técnico. Lo técnico. Pero hay claro. muchos abogados buenos del otro lado también. ¿Y qué, Sí, qué pero pasó lo ahí? Pero ¿No vieron mira, eso? una de las cosas que yo me río mucho de ustedes aquí en República Dominicana es que ustedes están muy envueltos en la sociedad del espectáculo, en esa sociedad de Widabor, ustedes que les gustan mucho los politólogos. Y entonces ustedes han dejado de lado decir y hacer las cosas que la ciencia dice que hay que hacer. En este caso la ciencia jurídica dice que hay que hacer, porque muchas veces no son parte del espectáculo. Y esa cultura de la celebridad, que ya de Chris Rogers, ya más moderna,
no hay insumo en hacer las cosas que hay que hacer y en decir lo que hay que decir. Tú no conectas, no te hace viral. Entonces tú a veces comienzas a decir cosas para hacerte viral, pero no tiene nada que ver con la verdad, ni con la ciencia, ni con nada de eso. Pues claro, ustedes saben, ustedes viven de la comunicación en mayor medida. Entonces, dicen cosas, pero eso no es verdad eso. O sea, lo que usted me está hablando es, doctor, por ejemplo, fuerte ahí. que también... Yo no, Chris Roger, a mí no me venga a tirar ahí cosas. Okay, usted está hablando de la ciencia jurídica, entonces... ahora era de sociología, en la parte no quiere que hablen de eso. En la tampoco. parte de ese espectáculo, entonces también participó el Ministerio Público, que fue quien presentó el expediente, y si se han olvidado de la parte de la técnica jurídica y de la lógica jurídica, entonces es una responsabilidad que le compete al Ministerio Público. ¿Qué podría pasar en juicio de fondo a la luz de lo que dice el informe del contraperitaje, que dice que fue por el deterioro de una viga y que ese deterioro no era visible? Entonces, de alguna manera, como que exculpa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat de que no podían ver ese deterioro, pero sí estaban viendo que estaba filtrando en la discoteca. ¿Culpa de quién es eso? Mire, usted habla del Ministerio Público que si era parte del espectáculo, pero usted se refiere al mismo Ministerio Público que va con cámara a allanar a la gente para saber, porque si es a ese que usted se refiere, va con una cámara a allanar personas. ¿Es un solo cuerpo? Pero va a ser espectáculo. O sea, eso es lo que usted me está diciendo, Claro. que el Ministerio Público es parte del espectáculo y no cuidó el expediente. Siempre ha sido, pero en este caso no podía acusar, si lo iba a hacer técnicamente, no podía acusar de otra cosa. No había posibilidades técnicas. No había forma. No había forma de acusar de otra cosa. ¿Y qué va a pasar en ese juicio de fondo, según su experiencia? Bueno, todavía hay que ver la práctica de los medios de prueba y cuando los medios de prueba colidan, entre otros medios de prueba, los medios de pruebas de la acusación contra los medios de prueba de la antítesis. Esos medios de prueba de la antítesis tienen por finalidad siempre es buscar anular el alcance probatorio de los medios de prueba de la acusación. Hay que ver primero, esperar que se practiquen. Las posibilidades son una de estas. O el sede de juicio acoge completamente la acusación del Ministerio Público y condena de 3 a 2 años. Puede suspender esa pena. Sí. O decide no suspenderla y hace que las personas vayan a cumplir esas penas, los imputados. Bien pudiese rechazar basado en que no hay dominio de los hechos. Pero también pudiera variar la calificación, hay experiencia de variaciones de calificación, y declararse incompetente el juez de primera instancia porque es el unipersonal y remitirlo al colegiado. O sea, son 3 posibilidades que hay. ¿Y por qué va al colegiado? ¿Por qué va con Porque colegiado? si acogiesen la tesis del homicidio voluntario, tiene mayor una la pena pena superior a y los tiene 10 que años que hacer puede colegiado. conocer el tribunal unipersonal. Y tiene que ser colegiado. Doctor, y deme su opinión acerca de la reacción del Ministerio Público, ¿verdad? Luego de la calificación del caso. Pero que ganó el Ministerio Público. O sea, la tesis de acusación es que hay un homicidio involuntario. Y la tesis o la síntesis del tribunal, la sentencia del tribunal, es que hubo un homicidio involuntario. Entonces, en el análisis interpretativo de la acusación, el Ministerio Público salió ganancioso porque le acogieron su pedimento, su tesis de acusación. No Entonces, tanto así con el caso de Gonzalo, ¿verdad? Que salieron de ahí tirando chipa. Exacto, Y se porque en comieron. el caso del caso que usted menciona, se da una situación. La tesis de acusación no fue acogida por la tesis de la resolución, que es una sede de resolución, porque es la fase preliminar, y entonces perdió el Ministerio Público. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo usted califica la reacción de los ministerios públicos si cuando la cogen su tesis salen felices y cuando no se la cogen entonces se comen a los jueces? En mi experiencia de juez, yo fui juez penal un tiempo, cuando no tenía oficio, porque tenía que buscar de qué vivir. A ver qué. Exacto. Mire, me acuerdo que mi papá me dio el siguiente consejo. Mira, todas las partes van a estar inconformes, porque alguno, a lo que tú le diste la ganancia de causa, en algo lo perjudicaste y ellos dicen que tú debiste darle más. Y a lo que evidentemente no le diste nada, van a decir que entonces tú eres el demonio, porque no le diste. Entonces, ese es lo que siempre le va a pasar, el destino final del juez. Es la insatisfacción de las partes. Es muy difícil que tú veas a un juez que conecte con las dos partes diciendo, ay, qué bueno que decisión. No, eso va a ser muy difícil, porque hay mucha pasión en el litigio, señores. Es
hermenéutica de la argumentación, es argumentar. Y es muy difícil que tú no te conectes a título de creador con el argumento que tú desarrollas. Claro. Y entonces, cuando no te acogen tu narrativa, tu argumento, tú te sientes que pierdes, no es fácil. Ya, después de mucha experiencia, uno en los tribunales, uno lo que piensa en el argumento de impugnación. Pero en principio tú te das fiebre y no duermes bien. No es fácil. Mire, ahora... Tú te pasaste preparando un expediente 3 meses, 1 año, 2, y entonces te dicen que no tienes razón. no. Hay una realidad, doctor, hay una realidad. Y es que hay mucha gente que ya se transó, ¿no?, con el caso y recibieron alguna compensación económica. Otros ya continúan. Pero resulta que hay gente que no le interesa que le den un peso. Lo que quieren ver es a Antonio Espaillat preso. ¿Es posible eso? Mira, desde el punto de vista de la sociología del derecho penal y desde el punto de vista de la criminología, hay un fenómeno que pasa en la víctima. Al inicio la víctima quiere venganza, al inicio del hecho, los días primeros del hecho, quiere venganza. Tú heriste a alguien, mataste a alguien y la familia quiere que te muera. Te quieren herir al doble de lo que tú lo heriste. Después quieren justicia. Y la justicia que ellos entienden es la pena más severa. Y después perdón. Es el ciclo natural de la víctima en un proceso penal cualquiera. Ahora vamos a ver víctimas todavía, estamos en la fase de alguna víctima y de hecho el juez llamó la atención en esa dirección. Algunas víctimas quieren venganza, quieren que ellos se mueran, literal. Pero ya un poquito más adelante las aguas van bajando, tomando su cauce y las cosas van siendo distintas. Vimos uno que fue, le dio una galleta, Sociedad del espectáculo. Muchas veces galleta. Personas, no estoy diciendo que sea el caso, muchas veces personas, por sus 15 minutos de fama, hacen cosas. Lo grande del caso, conforme a Chris Rogers, que cada vez que tú haces eso, tienes que entregar pedazos de tu dignidad. Ah, claro. Sí. O pedazo de dignidad de alguien. Por eso yo veo con mucho buen ojo. Ustedes están contrarios a la ley, al código penal ese, que tiene pena Claro, severísima. vamos a hablar un chin de eso Sí, ahorita. ustedes quieren, podemos hablar. Yo estoy Sí, de sí, acuerdo con ese código, porque es que es muy fácil ¿Qué? yo venir. Claro, No, oye, no, ¿por qué? no, Ya, yo no. sí, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque es muy fácil yo agarrar y venir aquí y empezar a decir que Josiquito es tal vaina, sin ningún medio de prueba, sin nada. Cuando la ley dice, si tú tienes algún medio de prueba contra alguien, ve a los Pero es que canales de la periodismo es una justicia y cosa denuncia. derecho es otra. ¿Cómo es la cosa? El periodismo es una cosa, Pero el el derecho, periodi- el derecho no. tú tienes que mostrar pruebas. Y el periodismo es otra. también. No necesariamente. Lo que pasa es que te puedo No poner es de ejemplo así. y me da El inmunidad periodismo. y no me demanda si te pongo de ejemplo. Sí, sí. Me dio inmunidad. Me dio que soy inmunidad. testigo. Sí, señor. Sí, Sí, sí. sí, Yo sí. ahora vengo y digo que en tu trabajo, yo soy amigo de personal de mando medio de tu trabajo y que tú tienes una relación homosexual con Ah, no, tu espérate, jefe. no, no. Y después, Usted dijo que a iba- raíz de esa relación, tú te estás robando todos los cuartos de ahí de la vaina. Está bien, y yo tengo una no, prueba ya. para hacerme viral, yo, ¿verdad? Mira. Qué bonito. 50,000 views. 50,000 views en esa vaina. Pero eso es otra cosa. Hay otra doctor. cosa, entonces no puede ser, si yo te puedo hacer un trabajo periodístico, pero yo tengo la obligación de seguir las reglas del periodismo objetivo. ¿Cuáles son las reglas? Yo voy a dar mi noticia, pero yo escucho todas las partes, Eso es yo otra. busco mis medios de prueba, yo hago una bitácora de investigación periodística y en base a esa bitácora de investigación periodística yo registro los hallazgos desde el punto de vista del periodismo objetivo para que en el momento, y te doy derecho a réplica. Ahí porque, no, lo que pasa es que eso es mucho trabajo periodístico. ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Qué pasa? Que muchas personas están en los medios sin ninguna formación periodística. Sí, es cierto. Y entonces, porque por el Eso derecho es correcto. a opinar, a elegir y decir muchísimas cosas, la gente cree que ese derecho da lugar a que tú puedas decir y desdecir de las personas lo que te venga en la boca. No puede ser eso. Eso no, en ningún lado eso puede ser. Pero eso pasa actualmente y ahora Ahora mismo va a ir también tenemos condena. de 2 años preso va a ir y de No, 10 pero es años que si sanción- es es que la difamación sanción intrusiva. penal- Porque otra cosa que pasa en República Dominicana, y ustedes lo saben, ustedes no son ustedes son de No, aquí. no, mire, ese tema está interesante. Ah. Vamos a hacer una breve pausa. No, una pero- breve pausa, porque tenemos que volver con el No, tema no, del Código vamos a seguir, Penal. vamos a seguir, no vamos a Regresamos en ahorita. breve. Estamos de regreso aquí en el programa En Contexto. Seguimos conversando con el doctor René del Rosario. Bueno, hablando del nuevo Código Penal, del que viene ahora, en agosto, que el doctor está de acuerdo con esta situación, con estas penas que se le van a imponer a comunicadores. ¿Y qué hacemos entonces con el artículo 49 de la Constitución? ¿Y qué hacemos con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? Si tú quieres podemos revisar lo Oh. que dice el artículo 49. Tú tienes acceso a las fuentes noticiosas de manera libre.
Y tú puedes expresar libremente tu pensamiento, pero dice, con sugestión a la ley, al orden público, a la buena costumbre. Tú no puedes, yo puse un ejemplo ahorita que no voy a repetir, tú no puedes, bajo licencia, agarrar a una persona y fusilarlo públicamente, sobre todo en una sociedad del espectáculo, otra vez, donde hay personas que tienen tal grado de carisma que han logrado alcanzar un nivel de seguidores que lo que sea que diga, en minutos, millones de personas lo van a ver y lo van a oír, y muchos de los cuales lo van a aceptar como bueno y válido. Entonces no puede ser. Lo que parece que este código está trayendo es que se fomente el periodismo objetivo y que entonces tú hagas una investigación periodística y si es verdad que esta persona eso es censura, ¿eh? Eso Sí, es ninguna censura. Sí. Eso estimula la censura. Bueno, pues entonces, pero ¿y por qué hay personas que no tenemos miedo a eso y que estamos metidos todos los días en los medios? No nos importa. Ahora, usted no me va a venir aquí a decir que yo voy a hablar nada de nadie si yo no tengo medio de prueba más allá de toda discusión razonable que diga eso. El abogado, el periodista no es Ministerio Público. No, un ministerio público, y No, puede agarrar el y periodista fusilar. tiene un nivel distinto. No, pero es que una cosa es usted hablar fusilar, porque si usted dice mentira, eso es otra cosa, es difamación, injuria. La ley 6132 establece una excepción, que es la exceptio veritatis. Ajá. Si es verdad lo que tú estás diciendo. Pero no es eso difamación, no es que injuria. no hay, Pero es que no, el se le Código puede Penal exigir- también. Espérese, que usted no le puede exigir al periodista que tenga una prueba como si fuera un ministerio público, porque el periodista tiene Pero otra forma de ¿qué comunicar. es lo La que información, pasa, la hermano? fuente. Es que es otra forma. Oye, que lo que es que pasa, hermano, es que bajo esa bandera en República Dominicana se ha dicho y desdicho de personas Eso es otra que no cosa. tienen medios Si usted luego para, a pesar de haber un derecho a la réplica, poder revertir el daño mediático y reputacional que se le ha Pero hecho. la prisión tampoco, porque no hay proporcionalidad. No hay Ay, proporcionalidad. es disuasivo. Cuando agarren No, a, es que no. cuando agarren a un difamador usted quiere- extorsivo y le eso metan se llama 10 años, censura. Es de ahí que se calma. No, espérate, No, es que pero ahorita- 10 años. No, Y 10 esa- años. y una Eso se disuasión llama esa, censura. doctor. Sí, hay una que se llama... ¿Qué disuasión esa? 10 años preso. Sí, claro. Eso se llama La pena, censura. Doctor, la pena ayuda. hay un Eso es problema, censura. hay un problema con los motoristas. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prohibir vamos a prohibir los motores en el nuevo país. Código Penal dice que si tú, utilizando un vehículo contrario a la norma del fabricante y la ley, causa daño, en el caso, el ejemplo sería calibrando, echando carrera, mata a una gente, tiene 10 años preso. Aconsejate, tú estás muy sin No, pero eso está oficio. bien, pero yo digo, pero vamos a Pero prohibir. es que la disuasión, mira, yo no soy pro pena, porque parecería como que yo soy un Yo, claro que trillito. sí. No, Usted, no, pero- usted trabajó, a usted lo consultaron para Sí, eso. sí. A usted lo No, consultaron. lo que pasa es que, señores, no es fácil tú ver, en el caso de los motoristas, cómo un sujeto calibrando un motor te mata a un pariente y después te dice, no, porque eso fue un accidente de tránsito. Yo no te estoy hablando de más de sí, 5, sí. te puedo No, buscar. no, yo, Sí, sí, y es eso es así. así. Y eso es Usted así. tiene 10 años preso, siga calibrando, venga, calibre más, najayo, hombre. Pero es que estamos Doctor, hablando de la doctor, ¿y qué práctica. podría pasar, por ejemplo, para quedarnos ahí, por ejemplo, con algunos motoristas que cuando tienen un accidente o cuando alguien los roza en su vehículo, le caen atrás, por ejemplo, y le lanzan una piedra, le rompen el cristal y hasta pueden matar a una persona Bueno, que vaya en el algunos vehículo? fiscales, como es el caso del fiscal de Santiago, tiene la tesis de que si tú haces, te constituyen turbo para perseguir a alguien, él dice que tú eres coautor de asesinato y entonces te pide prisión preventiva y hay jueces que le dan, en el caso del camión le dieron prisión preventiva a todos. No todo el mundo. Doctor, Sí, todo eso. Y después lo soltaron, Bueno, pero mientras tanto tú lo haces que se calme un rato. doctor, hay un... Y no le gusta la Hay idea de algo. la situación. Ya yo veo que usted Hay algo, doctor. como juez, Mira, yo no, prisión. yo no quisiera Bueno, que un no, caso, pero espérese. un caso mío Pero cayera no, en la Pero mano yo no voy a del ser doctor. juez, ya no, no, hay no, posibilidad que yo vuelva a ser No, juez. pero No, ya no, yo no, veo muy que bien. esa era la regla suya. No, yo Severino, no, Severino depende, 30. no Doctor. depende, si había que darle la daba, si no, no. Yo era muy pro libertad, de hecho, Doctor, aunque no parezca, ¿verdad? Era, ya no Doctor. es. Cuando era juez, ahora yo soy abogado de los tribunales de la República. doctor, en el caso de lo que hablábamos anteriormente, de la acusación con el nuevo Código Penal, que la idea, más que disuadir, es amedrentar a los comunicadores. Yo lo veo ¿Qué va a diferente. pasar? Yo lo que creo es que lo que se está buscando es una ética comunicacional en donde yo tenga comunicadores, el país tenga comunicadores que hagan investigación periodística Pero de yo manera estoy- objetiva. Yo estoy de acuerdo con usted. Que objetivamente. Yo estoy de acuerdo si con usted usted, hizo doctor. algo, yo le doy una cobertura noticiosa. Mire, usted se le acusó de tal cosa, de tal cosa. Y si yo tengo algún medio de prueba contra usted como funcionario público, yo presento
una denuncia ante el Ministerio Público. Y Doctor, llevo los medios de prueba que yo tengo. Doctor, Es que yo eso estoy no de es acuerdo papel con de usted. periodista. Yo estoy de acuerdo con Pero usted es en que están que haciendo mucho daño. yo estoy de acuerdo con usted en que hay que bajarle algo a los asesinos digitales, a los asesinos de los medios. Porque aquí hay gente que coge un micrófono para acabar con honras ajenas sin tener ningún tipo de prueba. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿y la proporcionalidad de la Claro. pena? Esa es una. Señores, y dos, óyame, miren, yo que he defendido acusado temas de difamación y he defendido temas de difamación de cerca a personas aquí en el país. Ustedes saben qué tiene que hacer una persona para explicar en su casa a su esposa que eso no es así. Ustedes no tienen idea lo que pasa, porque encima de eso, cuando sale en una plataforma de gran difusión, tu entorno, que muchas veces está impactado noticiosamente por esas grandes plataformas, asume que es verdad. Tus propios hijos, Sí, sí, a tus sí, hijos sí, en el colegio, es de tu verdad. papá hizo tal dígame- vaina. Y hacen pero bullying. dígame la proporcionalidad, doctor. Bueno, yo creo que ¿Es una persona... proporcional eso? O sea, tú restringir la libertad de una gente, mandarlo a meter preso 2 años, 3 años, ¿es proporcional? No, yo creo que 2 años no, 10 está 10 bien. está Pero bien. tú crees... Ah, no, 10, pero tú 10, estás 10. relajando. Sí, 10. 10 está No, bien. yo te Eso relajo. No, no, en serio. Es porque el daño... Doctor. Oye, No, usted no, tiene no, hijos, no. hermano mío. Usted sabe lo que usted tiene que ir al colegio a sus hijos a explicar, como me pasó a mí un caso que yo llevaba. Señores, eso no tiene nada que ver, no es esa Pero usted persona. está diciendo que la libertad, que es lo más preciado que tiene la humanidad, está por debajo de eso. Lo que pasa es que hay Pero una cosa... dígame. Hay una... No. Pero antes, dígame, antes de es una pregunta responderte... cerrada. Quiero que me diga sí o no. Depende. No, No. No, pero deja que responda. Deja que responda. No es un derecho absoluto. no, es doctor. una ponderación Es de que derechos. Pero vamos a escuchar al Ahí doctor es que usted responda, por encuentra favor. resquicio para decir que sí. Sí. No, Ah, señor, ¿cómo que encuentra es que no es verdad. resquicio? El derecho a la libertad está por debajo de eso. En ponderación de derecho, entonces, yo te Dígame. puedo poner un derecho que sería más absoluto, el derecho a la vida. Sería más, ¿verdad? Y resulta que ante la propiedad cede el derecho a la vida, porque si cualquiera de nosotros va a una casa, escala, ruptura, nocturnidad, a una casa y nos matan, entonces no hay Es un pena. eximente de responsabilidad. Ay, entonces, hay una Sí, pero ponderación de estamos hablando derechos. del Estado. No, No, estamos de hablando- ningún Estado. no, Un no, particular eso se es una prende es una como un circunstancia. fósforo. Estamos hablando Porque que el usted fue a su Estado- casa a romperle la casa de Estamos noche. hablando que el Estado está valorando, en este caso, el derecho a la libertad por debajo Al de de la eso. dignidad humana. Acuérdate que la dignidad Pero- humana pero es está por transversal. debajo. No, depende, hay que ponderarlo en el juicio de reproche. La ¿Usted dignidad cree? humana, claro, hay que moderarlo, la dignidad humana, el buen ¿Usted nombre, cree? la honra, Está por debajo, la está por encima consideración del de la derecho a la persona. libertad. Doctor, Depende. No, si pero lo que si usted dijo es depende, todo mentira, está depende. preso. Pero si lo que digo es no, verdad, eso no es exception verdad, veritate, doctor. usted mismo lo dijo, exception veritate, no pasa nada. No, porque es que es eso verdad no- lo que eso no dice es el verdad. periodista. Con base a esa tesis No está por encima del derecho a la libertad. De poner pena consistente en prisión Sí. para los delitos de difamación o injuria extorsiva. Esa es 10 Usted- años. Ajá, Esa es la entonces- agravada. Ok, ¿usted considera que ese delito, el extorsionar a una persona, el difamarlo, es como lo equiparable a muerte social? Porque Claro. esa es La dignidad extorsión. humana. Ahí hay extorsión, Claro. es otra cosa. Claro, Y ahí ese- es otra mira, cosa. Y lo grande del caso es cuando se ha montado, en algunos casos que se ha denunciado, estructuras Sí. que saco de un grupos expediente. nacionales. Hay un expediente que está todavía corriendo en los tribunales, que te resultó muerta una persona. Yo le invito a que lean ese expediente. Tú sabes, búscale el expediente al amigo tuyo. ¿De quién? No, pues amigo de él, no puedo decir. No, pero no diga el nombre. ¿De qué se trata Bueno, el caso? acusaron a una persona de que se había producido una difamación extorsiva y entonces luego matan a la persona que estaba gestando y entonces todo esto extorsión. sí, de los sacos de los tribunales, Sí, todos o sea que lo son conocemos, cosas todos públicas. conocimos el caso. Ah, pero el que ya El pasó, caso que de condenaron Junior, y sí. eso. Exacto. Sí, sí, sí. Ok, ¿El caso de? Sí, El caso sí. del periodista, que el muchacho lo... No era periodista. Porque ya, No, ya, él ya, era abogado. ya, Abogado. ya el doctor que tiene no entrar al nuevo código penal, hable claro. No, pero espérese. No, yo Junior, mire, Junior. yo predico con el ejemplo. Yo no acuso absolutamente a nadie si yo no tengo elementos de prueba que más allá de toda discusión razonable digan que eso es así. Yo creo en eso. Porque, señores, es muy cuesta arriba, le comencé diciendo ahorita, ver a una persona cómo se desgasta en su intimidad, en su dignidad, en sus emociones, frente a una campaña azarosa de un grupo de gente. Y tú no puedes hacer nada, tú no te puedes defender. Primero porque no tiene la técnica, no tiene la estructura, porque hay que tener una estructura para tú defenderte. No es fácil, señores. Yo que he montado campañas de defensa nacional en el país, eso cuesta cuarto. Esfuerzo, trabajo, estrategia. Hay que buscar una estrategia de comunicación bueno que sirva de esto, que hay aquí.
para que te ofrezca plataformas donde tú puedas plantear tu idea y poderte defender. Eso no y cuesta mucho. Doctor, ¿y no se estará buscando con este nuevo código penal que estos nuevos funcionarios no andarán corriéndole a que le hagan lo que ellos le hicieron a los anteriores? A lo que ellos hacían antes, que salían a bolsear el ladrón a todo el mundo, iban a los medios y decían que fulano es un ladrón, Sí, y que sí. fulano robó y que se llevó a medio país sin tener ninguna prueba. El causalismo, ¿No será por como eso? figura, como escuela del derecho penal, dice que bueno, que vamos a buscar la causa del delito. Entonces, si a eso vamos a continuar matando personas para quitarle su tierra, porque eso hicieron los españoles cuando vinieron. Ya pasó, señores. Vamos a partir de este momento. Si hay, porque ellos van a salir del gobierno, lo que hemos aprendido en República Dominicana, que aquí no se instauran monarquías políticas de ningún tipo, Así es. ni oligarquías políticas. Aquí se entra al gobierno y se sale. No importa, algunos duran más, otros duran menos. Lo que estamos diciendo, yo estoy diciendo, es que si hay elementos de prueba de que usted hizo algo, te llevemos ante un tribunal, te procesemos y entonces te condenemos. Pero que no de manera alegre, no nos sentemos ante un micrófono, las personas que tienen posibilidad de sentarse ante un micrófono y digamos de persona todo lo que nos parezca. Porque algunas personas serán denunciadas de manera justa, pero habrán otras personas que estarán siendo denunciadas o bien por una difamación extorsiva o por una difamación alegre. Doctor, Ahora, yo estoy de acuerdo con lo Sí, que usted sí, dice. sí, Ahora estoy de bien, acuerdo. doctor, ahora bien. La idea es proteger la libertad de expresión. Entiendo que hay que protegerla, y el artículo 49 de la Constitución, y que tú tengas alguna ley, algún artículo que choque con eso, no puede pasar. Ahora bien, no es más fácil, pues vamos a ver, lo facilísimo. Es verdad que hay gente, es la minoría, ¿eh? Hay gente chantajista, hay gente que le gusta decir diabluras y no probar absolutamente nada. Y generan una ola. Pero ¿qué sucede? Que desde el poder, desde el gobierno, esa gente son alimentadas. Hay no necesariamente del gobierno en sí, pero hay funcionarios, uno que otro, Sí. que le dan recursos. ¿No es mejor que haya una sanción para esos funcionarios que alimentan esa plataforma? Porque ahí es más fácil. Y protegemos la libertad de expresión. Y protegemos la libertad, según usted, porque usted entiende que cobrar una publicidad del gobierno sería ilegal en este caso. No, yo digo que esas personas que son chantajistas, ¿verdad?, de la comunicación y Son que instrumentos. y que hacen comentarios, por ejemplo, para acorralar a algún funcionario, pero resulta que tienen publicidad o tienen patrocinio de otro funcionario. Hay un caso muy famoso de una difamación de un periódico norteamericano, en donde el demandante demandó a los anunciantes, porque según el demandante, el querellante, ese periódico no tuviese posibilidad de existir si no fuera por los anuncios que pagaban los anunciantes. El jurado determinó que los anunciantes, no se ha juzgado eso aquí en República Dominicana, y el gobierno en este caso sería un anunciante, que los anunciantes no tenían ninguna responsabilidad debido a que ellos no tenían la representación directa del impacto que tendría el patrocinio de sus anuncios, y que tú tendrías que probar cuál era la obligación legal, la obligación contractual o el designio perverso que ellos tuvieron para financiar esas campañas difamatorias. Ese es un caso que se juzgó en los Estados Unidos. Aquí no se han juzgado esos tipos de casos. Pero te estoy buscando el artículo 49 de la Constitución, porque se habla mucho de la libertad de expresión e información. Vamos a ver qué es lo que dice la Constitución. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía, conforme determine la Constitución y la ley. Es que no es un derecho absoluto. El legislador puede reglar la forma en cómo tú vas a ejercer el derecho a la libertad de expresión y difusión. Sí. Todos los medios de información tienen derecho a acceso a las fuentes noticiosas, oficial y privada de interés público, de vuelta, conforme con la ley. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista está protegido por la Constitución y la ley. Toda persona tiene derecho a réplica y rectificaciones cuando se sienta lesionada por las informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá
de conformidad con la ley. La ley garantiza el acceso equitativo y plural a todos los sectores sociales y políticos de los medios de comunicación, propiedad del Estado. El disfrute de esta libertad se ejerce respetando los derechos. ¿Cuáles derechos? Honor, intimidad, así como la dignidad y las normas y la moral de las personas. En especial, la protección de la juventud, la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Modificamos la Constitución. Espérese. Modificamos el párrafo 49. Es que no estamos objetando que no existe una regulación de un derecho fundamental. El legislador lo tiene. Por eso existen las leyes orgánicas. Eso estamos claros. Ahí no hay ningún problema. Y de hecho, la Constitución no habla de difamación e injuria. Pero habla de la protección al honor, pero la intimidad, la protección. la dignidad y la moral. Bueno, pero toda la razón pero tiene. Es que mira, la Constitución no reconoce el delito de difamación. La Constitución no reconoce ningún delito. Como una limitación. No reconoce la figura. Antes lo hacía. No lo reconoce como una limitación a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Lo que puede hacer el legislador es decir, mira, cuando tú vas a afectarme estos derechos fundamentales, tú lo vas a hacer respetando la ley. Y mi ley dice, del Estado, mi ley dice que si tú afectas el derecho al honor, la intimidad, la dignidad o la moral de las personas, utilizando una figura que se llama difamación, que tú haces una imputación de un hecho falso a otra persona y le das dominio de ese hecho, entonces tú cometes un delito. Y tú vas a tener penas que van de 3, en la ordinaria, a 5 años, y de 3 a 10 años. Eso es lo que dice el legislador. Okay, le hago una pregunta, doctor. El constituyente. Bueno, el legislador en la ley. En la ley. Doctor, usted leyó ahí como parte de ese artículo 49 el párrafo. Sí. Perfecto. Entonces, cuando habla de la libertad y el derecho que tiene el periodista de cuidar el secreto profesional y la fuente que le ofreció información, eso choca con la ley 125, la llamada ley de la DNI, que está vigente. Sí, claro. No, pero en el Código Penal también ya está ahí. ¿Entiendes? No, es que eso nunca se derogó. Si una agencia de investigación del Estado le pide a un periodista que le revele la fuente que le proveyó la información que él ha ofrecido en esa noticia o en ese comentario, a la luz de esa ley 125 y del nuevo Código Penal, el periodista tiene que revelar esa fuente. Dile al abogado tiene que revelarla. Va a depender. No, el abogado no. Lo que su cliente le reveló. No, nosotros nos salvamos de eso. El abogado es que va a depender. Oye, ¿por qué va a depender? Imagínate una persona, y eso se ha juzgado varias veces después del 11 de septiembre. No aquí, pero en otros países se ha juzgado. Imagínate un periodista que recibe una información de una persona que le dice que va a realizar un atentado terrorista de odio en cualquier lugar, para no mencionar un lugar. Y lo dice en televisión. Yo tengo información de que se va a dar un atentado terrorista en tal sitio y tal cual. Tú ves bien que una agencia de seguridad del Estado, en preservación de la seguridad nacional, de la integridad de las personas, de la propiedad, de la vida, le diga al periodista, ven acá, mi rey. Nosotros tenemos sospecha de que se va a hacer eso, pero no tenemos esto claro. ¿De dónde tú sacaste esa información? ¿Tú ves bien eso para salvar 20, 30 vidas? ¿O tú, que se quede callado y que maten a la gente? No, pero ya le está ofreciendo la información y le dijo el lugar donde lo van a... pero puede ser que no haya dicho. Puede ser, porque uno se cuida como periodista. Yo diría, ¿cómo yo lo diría? Bueno, señores, yo tengo una información que me llegó. Que posiblemente se va a pasar una situación, pero yo, como investigador, que hace rato anda atrás de esa investigación, dice, coño, pero esto que él me está diciendo es una línea de investigación que yo llevo. Ven acá, pasa por aquí, por el DNI, va a beber un café por la mañana. Líder, mira, yo tengo esta situación, mira, y te la enseño yo mismo, mira, yo tengo esta investigación. Yo necesito que tú estés hablando de eso, Dime quién fue que te dijo eso. Pero el periodista tiene la libertad de revelar la fuente. Y si matan a la persona, después el fiscal tiene la libertad de incluirte en el expediente por obstrucción a la justicia. o por complicidad. Obstrucción a la justicia en este caso sería. ¿Y qué pena entonces? Bueno, en este caso tú tendrías la pena inferior. Si un atentado terrorista tiene 60 años, 40, para que tú cojas juicio. Pero estamos retrocediendo. ¿Cómo retrocediendo? Pero aquí estamos complicados en este país. Vamos a hacer periodismo objetivo. Doctor, pero mire, se hace. ¿Cómo? ¿Cómo se hace periodismo objetivo? Bueno, que el gobierno deje de darle publicidad a esos medios torsionistas.
¿Por qué no hacen, Pero, hacen ven eso? acá, te voy a ayudar. Vamos a hacer una investigación de cuáles son los medios extorsionistas. Menciona el primero, que lo vamos a Yo le voy a dar la lista que tengo allí. Pero, ¿y ¿cómo que tú te ¿Por qué no no la quieres tengo que aquí. diga? Sí. Vamos, ven, dime cuál No es la la- lista no y la lo tengo vamos a aquí. investigar. No la tengo aquí, la voy a buscar no ahorita. tiene la La voy a lista. dar. Doctor, No tiene la lista ahora, no la ¿verdad? tengo en el carro, Entonces tú doctor. estás diciendo que hay medios extorsionistas. No puede ser. Si usted dice que hay un medio extorsionista, tiene que decir qué medio es que extorsiona, cómo es que extorsiona, Medios a quién extorsionar. digitales, porque lo tradicionales no Pero extorsionan dígame, ninguno. ¿cuál plataforma digital es que extorsiona? Para varias. escribir. ¿Cuál? Le voy a mencionar 5 ahorita. Dígame. Te la voy a mandar por WhatsApp. Doctor, Pero eso, ¿cómo va a eso se lo vamos a dar para un expediente. Mire, doctor. Pero entonces es lo mismo. Mire, Bueno, cuando yo estudié en la universidad, mis profesores, mis maestros, todos, de primerísimo nivel, siempre decían que el periodista debía decir nada en una historia que no pudiera probar. Exacto. Eso se llama objetividad, sujeción a los hechos. Simple y llanamente lo que aconteció, ni siquiera inferencias debe decir un periodista. En una nota periodística, ya cuando usted es un comentarista, usted puede dar a conocer su punto de vista o su valoración de los hechos. Siempre es que una no, realidad taxativa. siempre que no atente, como dice el 49 Pero- en su párrafo, Sí. honor, integridad, intimidad, dignidad humana. No, si tengo la prueba, sí. No, pero no si tengo importa. el dato taxativo y objetivo, sí. No importa. Eso es parte Pero de no eso. es, usted no puede decir, porque el nuevo código dice, bueno, Mire. si usted dice que fue Juan que le dijo, y entonces resulta que lo que Juan dijo es difamatorio, usted es socio de él. No, usted está multiplicando Usted una multiplica difamación, la obviamente. difamación. Exacto. Bueno, porque antes las personas se escapaban de eso y decían, no, porque yo lo único que dije en esta nota o en este comentario es que Josiquito dijo tal cosa. O sea, ¿Y usted qué lo que pasó, dice, doctor? doctor, es que el periodismo objetivo, los periodistas que hacen una labor responsable y objetiva, tienen ningún temor con ese Pero código. No, ninguno. Igual que Doctor. los médicos. Ningún temor. No hay. El doctor Saiter, el día pasado, escribió un artículo, el tema de los médicos, y perdón que salte de un lado Sí, a sí, otro. sí. Usted dice, no hay ningún problema. Si tú te sujetas al protocolo médico y no a la divinología, ni a las intervenciones, porque ¿qué pasa? Yo te hago una cirugía explorativa, una vaina, y después el tipo te prueba que eso no llevaba, que el protocolo llevaba. médico no decía eso, y entonces te condenan. Pero si tú Doctor. sigues el protocolo de periodismo objetivo, nadie va a tener ningún problema. Ahora, yo lamento Doctor, que no esté brevemente, Humberto doctor. aquí. No, espérate. Brevemente, que no esté doctor, Humberto una aquí pregunta. porque se hizo un trabajo de investigación contra una, creo que fue cirujana venezolana. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Como que le cerraron el negocio. El centro y Nuria se fue- lo hizo. Y después determinaron que no. Por ejemplo, ¿Qué ¿cómo, pasaría ahí? ¿Cómo se repone esa señora? económicamente. Pero no con ¿Qué prisión. repone la prisión en ese caso? ¿Tú crees? No, disuadir. Porque es que la pena Mire, tiene hablando de varios... disuasión, le voy a decir lo que dice, lo Estoy que de acuerdo. decía la Constitución anterior a la de 2010, para que tú veas qué diferencia es y por qué no se debe establecer prisión, porque esta Constitución no lo dice. Doctor. Dice aquí lo siguiente, espérate tú a ver, dice aquí, cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público y a la buena costumbre de la sociedad, se impondrán sanciones dictadas por las leyes. ¿Y qué diferencia Lo tiene? decía, ahí no dice sanciones. ¿Qué diferencia ahí tiene? no dice Pero sanciones. manda la ley, manda la que es ley. diferente. No, pero una cosa que Exacto. tú, es una cosa que Es tú lo que mandas dice a la la ley ley. porque es un derecho fundamental. Pero ¿y qué diferencia Pero tiene la de ley esta? dice que si la ley dice que son 10 años. Cuando habla de dice que el sanciones. disfrute de esta libertad se ejercerá respetando el derecho al honor, la intimidad, Ajá. así como la dignidad y la moral de la persona, en especial la protección a la juventud, la infancia, de conformidad con la ley y el orden Pero público. perfecto. Es legislador un que dice aspecto ahora- legislatorio. Ahora bien, esta Constitución reconocía, mal, pero reconocía que se debía sancionar si eso se Y violaba. esta también. No, esa no lo dice. Se lo dio al legislador y el legislador dice que tiene que ir señor, preso 10 años. Lo tiene que decir expresamente. No es Claro que necesario. sí. No, Doctor, no, una eso- pregunta, eso es brevemente, doctor. eso es ¿Y lo que qué usted pasa quiere con la interpretar? famosa coletilla que se utiliza mucho en televisión, el supuesta y alegadamente? Usted Tengo es información. cómplice de la difamación. Porque usted, ya dijo el maestro que estudió periodismo, por cómo habla, usted no puede decir eso si usted no ha comprobado que lo que su fuente le está diciendo pasó y que fue esa persona que lo Pero cometió. hay fuentes que fallan.
¿Y que qué se hacemos jodió entonces? No, y tú entonces. tienes derecho a no revelar compruebe tu su fuente. fuente. En algo sí No, estoy una de cosa es no acuerdo. revelar tu fuente y yo te comprobar la No, verdad pero- de la información que te dio tu fuente. Doctor, No, por eso es- ejemplo, eso es eso se correcto. parece mucho en el ejercicio periodístico a cuando un comentarista o un periodista dice diferentes sectores han expresado y no pone ¿Cuál? las ¿Cuál? opiniones de ninguno de esos Oye, ¿cómo sectores, así? ni dice cuáles sectores Entonces él fueron. fue que dijo. ¿Entiende? Entonces se juega mucho con la retórica periodística Sí, también sí, para sí, evadir sí. responsabilidad. Porque yo digo, según fuentes, pero ¿cuáles son esas fuentes? Entonces quien se está atribuyendo esa información y esa aseveración soy yo, porque soy yo quien estoy Ahora hablando su amigo y está lo en estoy contra de difundiendo. No, ese no, pero código. tampoco tú ¿Quién puedes es mi decir, tú amigo? no estás obligado Yo a tengo decir cuál es muchos tu amigos, Lo de fuente. Finju, su amigo de Finju. No, yo no soy Pedro amigo, Tulio. no soy enemigo ni amigo de ellos, pero yo, bueno, esa es su opinión. Yo tengo la mía, ellos tienen la de ellos. Doctor, pero hay más temas, tiene que volver entonces. Cuando ustedes vamos a quieran. dejarlo Pero más. le vamos a volver. preguntar de la elección No, de la ya- Suprema. ya, de la pero ya- evaluación y de eso es la Suprema, no. No, la evaluación de la ese- Suprema. ese- Deme 5 minutos para Es que la lo están Suprema. No, evadiendo, profesor. doctor. Ya hace tiempo Vamos a que ver, vamos a ver. cogieron. Él tampoco Todos. pone a preguntarle a la Vamos a ver la Suprema, Suprema. doctor. Mire, señores, uno de los problemas que pasa los jueces de alta corte de los países latinoamericanos y en especial de República Dominicana es que se pierde el criterio técnico de selección. Lo primero que debe superar un candidato o candidata a una alta corte es un análisis psicométrico objetivo. ¿Qué vamos a determinar? ¿Qué debe determinarse ahí? Que tiene la mentalidad, que tiene la frialdad emocional para ser juez, que tiene la psicología de ser juez. Eso no es un relajo. Después entonces está la trayectoria académica comprobada, porque tú vas a tener situaciones de alto impacto que tú tienes que decidir desde el punto de vista técnico. Y entonces está otra pata, que es la trayectoria profesional, que es donde reside el liderazgo. Si tú no has sido un juez de gran trayectoria, un abogado de práctica privada de gran trayectoria, un defensor público de gran trayectoria o un fiscal de gran trayectoria, cuando te nombren presidente de la Suprema Corte o juez de la Suprema Corte, los otros jueces que sí tienen trayectoria, los otros abogados que tienen trayectoria, los fiscales que tienen trayectoria, los defensores públicos que tienen trayectoria, no te van a hacer caso a nada de lo que tú digas. Lo que pasó ahora, que le hicieron hasta huelga. Escríbame Y ahí, finalmente, de los 11. y finalmente, 5 que se deben de quedar y 6 que deben y de finalmente, no, yo no soy parte del Consejo de la Magistratura. No, pero- Y finalmente, entonces, la parte que se lo dejen a la política, porque la política no entretiene en República Claro. Dominicana. Después que lo que superan esas 3 primeras fases, tú lo nombras libremente. Porque Doctor, la experiencia pero de no es así, Latinoamérica. doctor, Esa es la doctor, aspiración No, porque más. lo nombran No libremente, es así como sin acontece. fundamento. Doctor, entonces- Además, ¿qué calidad tienen, discúlpame, qué calidad tienen los miembros del Consejo de la Magistratura, que no son ni siquiera abogados, para evaluar a un juez que debe ser evaluado por la calidad de sus sentencias y, por ejemplo, por la cantidad de sentencias que le fueron casadas? Bueno, lo que estoy denunciando. Entonces lo que se produce son alianzas de aposentos en donde yo te dejo como juez por el criterio libre de la elección política. La política decidiendo los temas técnicos, jurídicos, muy peligroso. Y entonces Doctor, ya hemos visto lo que pasa. doctor, brevemente, con su experiencia, su expertise, ¿verdad? Como abogado, como es juez también, ¿cuáles de los jueces que están actualmente en la Suprema no cumplen con esos criterios que usted señaló? Por ejemplo, dígame 3 nada más, no me diga tanto, no me diga tanto ahí. Wow. Dígame No, yo te 3 puedo de ellos. decir, yo te puedo decir todo cuando yo sea miembro del Consejo de la Magistratura, no, usted porque sabe, yo no usted soy no tiene miembro del el Consejo, yo no perfil y tengo llegó sin la eso. cabalidad habilitante para estar evaluando a jueces. Ok, entonces ahora usted como un ex juez. Ahora él te está corriendo. Espérate, ¿A qué te espérate. corriendo él ahora? No, ya La no ley va. muy dice. guapo. Yo quiero hablar. Ya no la va. regla. ley dice. Ya está corriendo, ¿eh? Perdón, ahora usted, Él entró muy guapo. usted como ex juez y además como abogado en ejercicio, muy buen litigante. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha hecho un buen trabajo en defensa del Poder Judicial. Lamentablemente para el Poder Judicial, al no contar con liderazgo institucional, los jueces no le hacen caso. Lo último que le hicieron fue una huelga de jueces. Se le olvida. Yo hablo de los hechos. No hay fue- autoridad, no tiene autoridad. No tiene autoridad moral. Además de que técnicamente ha dirigido la Suprema Corte de Justicia de forma deficiente. Ha abandonado los jueces a su suerte, lo que te saco de sus reclamos, de sus propios reclamos. Y otra cosa que ha hecho, ha descuidado la vigilancia de los jueces. Porque hay una cosa que pasa con los jueces son gente vivos y necesitan vigilancia. Si tú no lo vigilas, hay problemas. Hay que fiscalizarlo. Gracias, Sí. doctor. Dale su vueltica. Sí. Hay que darle- Lo esperamos por aquí de vuelta. Hay más La semana que temas viene. jurídicos. Vamos a la pausa, regresamos el en breve. viernes.
En Contexto.